Bueno, buenas tardes a todos. Esta intervención va a tratar acerca de las actuaciones arqueológicas de excavación y sondeos valorativos que se han realizado durante los años 2009, 2010 y 2011 en campañas de 10, 15 y 20 días respectivamente en los meses de verano y responden a una iniciativa del Concello de Boiro por la cual, mediante un convenio con la Universidad de Santiago, se pusieron las bases para realizar un campo de prácticas arqueológicas dirigido fundamentalmente a alumnos universitarios, a estudiantes de arqueología. Se contó asimismo con el concurso, siempre muy satisfactorio y muy valioso, de colaboradores del Centro Arqueológico de Barbanza, algunos de los cuales están hoy aquí y a quienes saludamos. Todos conocéis el ámbito de intervención. Hay que explicar un poco el criterio de inicio de nuestra participación en las actividades arqueológicas de la Punta de Neixón. Obedeció en un primer momento, en 2009, al interés de actuar en zonas que hasta el momento no hubieran sido objeto nunca de análisis arqueológico, de excavación o de sondeo. En verde tenéis las zonas a las que nos vamos a referir en esta intervención y en rojo aquellas zonas que fueron sondeadas, en concreto en la campaña 2010, con resultados, en este caso, negativos. Las verdes ofrecieron los resultados que vamos a comentar ahora. Hay, por un lado, la zona de la defensa norte del Castro Grande, que nunca había sido, y del foso, que nunca habían sido excavados. Hay una zona en el cuadrante noreste que había sido excavada por los compañeros del CSIC en los años 2005 y 2006, creo recordar, y que estaba a un nivel de excavación casi completo. Nosotros lo que hicimos fue incidir en los trabajos en esa zona con el objetivo de hacer la conservación preventiva de algunas estructuras que parecía que tenían un interés singular y además procedimos a la ampliación de ese sector hacia el norte. Tenemos aquí este cuadradito verde, señala una zona que fue sondeada en 2010, también con resultados positivos, y por último me referiré a esta zona ya de la línea litoral muy próxima al Castro de Neixón Pequeno. Aquí se muestra el ámbito de excavación en el parapeto y foso del Castro Grande de Neixón, en su lado norte, puesto que las defensas por sus zonas oeste, este y sur ya habían sido objeto de estudios por otros equipos. Nosotros decidimos meternos aquí a ver qué comparativamente qué teníamos respecto a lo que ya se sabía. Y el resultado fue la exhumación de un foso de 13 metros de anchura, realmente no es una estructura, es una negativa, pero bueno, un elemento muy, muy potente. Y por el momento hemos llegado a una cota de excavación cercana a los 3,5 metros y aún continúa bajando. Aquí tenemos en esta sección estratigráfica, ya simplemente viendo la forma que dibuja lo que tenemos excavado, podemos calcular que vamos a llegar probablemente a los 5 o 6 metros, o quien continúe estos trabajos en cualquier caso, y que al final pues la defensa a la vista resultará una cosa bastante espectacular. Vemos también el modo de construir el parapeto superior sobre una colina preexistente, un pequeño otero, que es el que constituye en realidad la superficie del recinto del Castro Grande. En esta diapositiva se muestra la estratigrafía del parapeto defensivo del lado norte. Hay dos niveles de deposición de tierra mezclada con sable consecutivos
y en la base se disponen lajas de esquisto de tamaño considerable para evitar la caída de materiales debidos a la pendiente. Finalmente, en la zona superior del parapeto documentamos que se conservaban piedras correspondientes a la coraza original de la muralla, también fábrica en relación con el mismo proceso. Es todo un único momento constructivo, según se ha evidenciado. Aquí tenemos otra foto en la que se ve la zona superior del parapeto por el lado de dentro del castro y se observan estas piedras a modo de coraza. Esta es la estratigrafía del parapeto por el lado interno, dentro del recinto. Este nivel inferior de aquí es el paleosuelo original y en la interfaz, o sea, en el punto de contacto entre el suelo original y el primer nivel de sedimentos que se depositaron, salió material romano in situ. Son los únicos fragmentos in situ que tenemos en 3 campañas de intervenciones, salieron de aquí. Es simplemente un fragmento de tégula y un fragmento de ánfora de romana. Atendiendo a la posición de estos materiales y a su localización en relación a la estratigrafía, lo único que cabe decir es que este parapeto y en relación con él la construcción del foso se deducen que deben de haberse producido ya en un momento avanzado, en época galaico-romana. Aquí tenemos una vista del foso al final de la campaña de 2011, donde nos vimos obligados a detener la excavación por la aparición de este conjunto de piedras que en parte son derrumbe y en parte se conservan in situ. Consideramos que era necesario parar porque la definición de esta posible estructura, no la tenemos caracterizada por ahora, necesita de la ampliación de la intervención. No se puede seguir bajando sin más, sino que hay que excavar alrededor, intentar definirla, ver si tiene continuación hacia el este y hacia el oeste, en fin, ver qué es lo que tenemos aquí. En cualquier caso, lo que estamos viendo, aquí tenemos una foto de los bordes del foso. Este es el borde del foso y parapeto por el lado sur, este es el borde del foso por el lado norte. Y esta es una vista de la estratigrafía de las tierras que hemos excavado mientras hemos bajado en las 3 campañas que hemos estado bajando el foso. Este nivel superior de arriba es un nivel de basura recientísimo, actual, y a partir de ahí, que deformaba bastante la topografía de la zona, por cierto, y a partir de ahí se localiza un sedimento único, por ahora en los 3 metros, si descontamos el nivel de arriba, en los 3 metros y pico que llevamos excavados, estamos siempre en el mismo nivel de tierra. Y es un nivel de tierra donde aparece tanto cerámica común romana, ha salido alguna moneda de la época de Claudio, pero sale mezclada con vidrios contemporáneos, con cerámica vidriada de época moderna, con anforeta de Indias. En fin, en cualquier caso, lo que tenemos aquí es que el relleno del foso, por lo menos en el transepto que estamos estudiando, no ha sido de ninguna manera un proceso sedimentario natural, sino que ha sido una acción de relleno a base de tierra de cultivo, yo diría que seleccionada, no tiene piedras, tierra limpia, y en un momento reciente, a juzgar por los materiales. Abajo están saliendo plásticos, están saliendo materiales, desperdicios contemporáneos. En fin, como decía, es importante ampliar la excavación del foso en esta zona porque ya la aparición de posibles estructuras obliga a ser más prudente que el simple vaciado que se estaba haciendo hasta el momento. Paralelamente, con el fin de ver si hay alguna regularidad en este proceso de
relleno del foso, se hizo otro transepto, únicamente con la intención de coger el foso de borde a borde, sin afectar al parapeto, 20 metros hacia el este. Eso se empezó el año pasado, hemos llegado a una cota de menos 2 metros, y la diferencia respecto al anterior es que aquí también es un nivel único y uniforme de tierra, la que rellena hasta la cota excavada, pero se trata de materiales completamente diferentes. Esto es una tierra mezclada con arena, que es un nivel distinto. Claro, es mucha superficie la que habría que excavar, pero, en fin, estamos en que esto no sabemos todavía en qué momento se rellenó, pero desde luego fue no hace mucho, y tenemos que ver si obedece a distintas fases ese llenado en función de los distintos sedimentos que ocupan el hueco del foso. Vamos a referirnos ahora a esta zona que, como decía, había sido excavada en profundidad por los compañeros del CSIC en años anteriores, y que nosotros intervenimos en 2011 aproximándonos a ella inicialmente con una limpieza y roza de la vegetación y de los sedimentos que se habían acumulado por arrastre en toda la zona. Había dos elementos que llamaban la atención dentro de este sector, han sido descritos por anteriores excavadores, y esta zona aparecía definida a priori como un sitio de actividad artesanal dentro del ámbito del Castro Grande. Uno de estos elementos era esta negativa, este corte, para que os hagáis una idea, tiene 2,50 de diámetro aproximadamente y 120 centímetros de profundidad, acompañado de esas estructuras pétreas alrededor, y básicamente se trataría de un hueco forrado de piedra en los sitios en los que se conserva. Esa fue sobre estos elementos, de cara a futuras intervenciones de puesta en valor y de aprovechamiento sociocultural del yacimiento, lo que hicimos fue, aparte de su limpieza y documentación, fue una labor de conservación preventiva. Se trataba de una labor más que de restauración, de prevención de futuras afecciones, siempre todo totalmente reversible, y la aplicamos sobre esta estructura y sobre esta otra. Un hogar de grandes dimensiones, casi 1,5 metros, que había sido parcialmente excavado y que nos llamó la atención porque, más que nada por su tamaño. Esta es una imagen de cómo quedó del trabajo de protección que se hizo y consolidación preventiva sobre vamos a llamarle depósito, por ahora, de manera provisional, hasta que no se sepa más acerca de esta estructura, y sobre el hogar. Como veréis, se trata de proteger más que de reconstruir lo que había. Todo esto en su momento se dará marcha atrás según el diseño de puesta en valor que, si llega el caso, se determine. Se excavó los niveles inferiores de este hogar, así como se reexcavó los niveles también inferiores que no se habían agotado de una fosa cercana, y dieron en los dos casos una cronología similar de segunda edad del hierro, acorde con lo que cabía esperar de esta zona. Una de las dataciones tiene una posible continuidad hasta cambio de era incluso. A continuación, lo que hicimos fue ampliar el sector que había sido ya excavado hacia el norte. Y lo que nos encontramos fue dos echados consecutivos. Aquí tenemos el echado superior y aquí el echado inferior. Dos echados consecutivos de piedra menuda, muy densamente colocada con tierra. Cubría un nivel de estructuras ya semiexcavadas en campañas anteriores que veis aquí, con su correspondiente nivel de derrumbe superior. En este segundo nivel de estructuras, en el segundo nivel inferior de echado que cubría
todo este contexto, salió un fragmento de Tierra Sigillata Hispánica tardía, con una cronología entre siglo IV e inicios del siglo VI. Eso se correspondería con los momentos que ya hay documentados, últimos momentos de ocupación del castro, y como hipótesis de trabajo, porque esta es una zona en la que se empezó a trabajar, pero digamos que nos quedamos antes del inicio de los hallazgos principales, pues como decía, se correspondería con la última, posiblemente, con la última remodelación o reestructuración de este cuadrante noreste del poblado. Por debajo, aquí tenéis una foto, yo creo, bastante expresiva. Esto es casi un pavimento, a mi modo de ver. Es la distribución de la piedra toda del mismo tamaño, en contacto entre sí. Parece como un acondicionamiento general de la zona, porque lo que había debajo ya hacía tiempo que había sido amortizado o que se encontraba destruido. Eso ya se verá, por ahora no es posible decir más. Debajo de ese nivel de piedras había este derrumbe que en parte ya asomaba en el perfil. Esto está en fase de excavación y debajo, tapando este derrumbe, a su vez tapaba un nivel de materiales, de tierra, materiales arcillosos rubefactados. Aquí, en todo este contexto, lo que ha salido es mucha cerámica castreña de la segunda edad del hierro y una cantidad muy apreciable de escorias de hierro. Eso nos lleva a plantearnos como hipótesis de trabajo, y teniendo en cuenta las observaciones precedentes que hay sobre esta zona, que es posible que aquí hubiera actividad de fundición de hierro, que fuera una zona dedicada a la metalurgia. En relación con eso y aventurando cosas y aprovechando que estamos en familia, yo me atrevería a decir, es posible a lo mejor que en el futuro se llegue a identificar esa negativa que antes vimos, que consolidamos a lo mejor como un aljibe, que ese hogar de grandes dimensiones pueda llegar a caracterizarse como una fragua, un sitio donde se efectuara trabajos de metal. Por el momento, como os comento, hemos quedado, por disponibilidad de tiempo, ¿no?, pues hemos quedado en una fase preliminar de excavación y tendría que ser la excavación en área de toda esta zona la que realmente confirme esta atribución, esta caracterización funcional para esta zona del hábitat. No sé cómo voy de tiempo. 10 minutillos. Pues nada, vamos a referirnos aquí a esta zona. Espero que esto, a partir de ahora, os resulte interesante lo que voy a referir. Aquí, esto todo eran cátaras de 2x2. En el momento en que aparecía algo, se ampliaban. Y el criterio de ampliación era totalmente práctico. Por donde parecía que tiraban los hallazgos, ahí nos íbamos. Esta es la vista inicial de la zona, es la zona boscosa que hay entre los dos castros, que también se conjetura si ha podido ser una zona en su momento donde se estableciera el lugar de habitación relacionado con el Castro Grande, todo ello basándose en las hipótesis que hay en la actualidad acerca de la ocupación del Castro Grande como un sitio de almacenamiento de excedentes, como un sitio también de escenario de procesos rituales. En fin, nos fuimos ahí a ver qué encontrábamos. El suelo es esquelético, hay un solo nivel de tierra, muy finito, menos de 10 centímetros, y en esta zona central, ya os digo, entre ambos recintos, apareció un paleosuelo, un suelo de ocupación con, tengo aquí la chuleta, porque no me la sé, 23 agujeros de poste, es todos estos que veis aquí, y una fosa circular. La datación de esta fosa circular documentó su pertenencia a la primera edad del... datada en el bronce final. Este paleosuelo lo datamos por la fosa en el bronce final. Y acompañando a este paleosuelo había una superficie, fijaos, toda esta plataforma. Esto es toda una plataforma artificial construida con
con materiales procedentes del nivel de transición al sustrato. En unos sitios el sustrato era emergente y lo nivelaron, en otros lo recortaron. Esta plataforma no hemos llegado a definirla en planta, se nos iba por los lados conforme ampliábamos y nos quedamos ya sin tiempo para excavar más, y tiene una fase de reforma que al quitar hace lo siguiente. Veis aquí la caída natural del terreno. Bueno, pues cuando se excavó este nivel, salió una empalizada perimetral, por lo menos en esta zona, que fue la que abarcamos en la cata. Esta empalizada se dató en la primera edad del hierro. Y luego se atestiguó una ampliación de esta plataforma mediante un relleno, que en este caso es la superficie que hay excavada, en el que aparecieron cerámica común romana y un fragmento de ungüentario de lo que se llama Grupo Mediterráneo, datado entre mediados siglo IV, comienzo siglo III, que ya había salido en el Castro Grande algún fragmento de similar cronología, pero ya os digo, sale mezclado con cerámica común romana, entonces debemos de suponer que la ampliación de esta superficie se produjo en una época asimismo tardía. Respecto a la funcionalidad de esta plataforma, es una zona donde no han salido indicios de ocupación, de habitación ni de transformación de productos. Parece que apunta a lo mejor hacia algún tipo de proceso de estabulación o de recinto para albergar ganado. En fin, como todo, yo creo que lo primero sería delimitarlo, ver su configuración exacta. Por último, y ya no me extiendo más, voy a referirme a los trabajos en esta zona sur. Tienes 5 minutos todavía. 5 minutos, pues perfecto. Esta es la línea de costa, aquí ya hay la caída a la pequeña cala que hay al lado de Neixón Pequeño. En esta zona encontramos bajo un sedimento de tierra mezclada con arena que tenía abundancia abundancia no, pero era predominio de cerámica también común romana, algún trozo de cerámica castreña, algún fragmento de posible atribución prehistórica, pero muy rodado, sin poder definir más. Apareció esta cimentación a base, esto fue en 2010, sí, a base de tierra mezclada con piedras. Esto lo tenemos documentado en yacimientos prehistóricos. Por ejemplo, yo personalmente he excavado cosas similares en la zona de Guitiriz y se corresponde siempre, claro, con la base para un cierre a base de elementos perecederos. Datamos este agujero de poste con calzos que formaba parte de esta cimentación y nos dio inicios de la Edad del Bronce, casi época calcolítica. Eso fue en 2010. En 2011 ampliamos el trabajo en esta zona y descubrimos, fijaos, esta zona es esta de aquí, está al lado. Los restos desmantelados de una más que posible cista y lo que parece ser una tumulación, por el momento indeterminada, a base de tierra marrón. Es una tierra diferente a la que, ya la veis perfectamente aquí el color, el sedimento que constituye el suelo actual y lo que tenemos debajo. Una tumulación de tierra mezclada con piedras. Lo mismo, hay que ampliar la zona de intervención para definir qué es lo que estamos teniendo aquí, si esto es un elemento funerario, qué es lo que está pasando. Todos estos elementos, tanto la cimentación como la cista, como la posible tumulación, están directamente sobre el nivel de transición al sustrato. Antes de llegar a este nivel, se excavó el paleosuelo original de la zona, donde se localizó un montón de agujeros de poste. En concreto, en la primera campaña, en 2010, se localizaron 69 y 58 en la segunda. En la primera campaña había, acompañando los agujeros de poste, 2 fosas. Esta en concreto se dató en la segunda edad del hierro. Y en la campaña de 2011, el verano pasado, ampliamos la zona de excavación. Esta sería la zona excavada en 2010 y esta
la ampliación de 2011, y siguieron saliendo agujeros de poste sin ningún orden predeterminado ni dibujando ninguna planta realmente apreciable. Con los recursos que disponíamos datamos 3 de estos agujeros de poste y dan uno desde bronce final hasta primera edad del hierro. Con lo cual, como colofón y resultado de estas 3 campañas no muy extensas en el tiempo, pero yo creo que suficientemente aprovechadas, pues yo creo que se ha documentado que existe restos arqueológicos de interés en la zona entre ambos castros y fundamentalmente que la ocupación de la punta de Neixón semeja ser desde época prehistórica. La datación más antigua es bronce inicial y estamos hablando de sondeos. No sabemos qué pasaría si ampliáramos estos sectores. Creo que esa es la aportación más llamativa, digamos, porque todo lo que sea ampliar periodos de ocupación pues tiene un interés por sí mismo y todo esto pues en su momento habrá que relacionarlo con lo que ya se sabe, con las numerosas intervenciones en distintas épocas que ha habido tanto en el Castro Grande como en el Pequeño y bueno, realmente pues creo que todo esto contribuye a ver la punta de Neixón no como un conjunto de 2 recintos, sino realmente como una zona arqueológica que tiene un interés, me parece, cada vez mayor. Y bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias.